Hay una imagen que casi todos compartimos sin importar dónde vivamos, y esa imagen es la de mirar al cielo, el cielo nocturno, y encontrar casi por instinto 3 estrellas en una línea perfecta. Para muchos es la primera figura que aprendemos a reconocer allá arriba, como una puerta de entrada al universo. Pero, ¿y si dijéramos que no son solo 3 puntos de luz, que es mucho, mucho más complejo? Que en realidad estamos viendo sistemas estelares gigantes cósmicos con historia de nacimiento, vida y muerte. Y que esa línea perfecta es una de las mayores ilusiones ópticas del cielo. Nuestra exploración hoy es ir más allá de la postal. Vamos a desentrañar los secretos de Alnitak, Alnilam y Mintaka, las estrellas que popularmente conocemos como las Tres Marías. No solo veremos qué son, sino cómo nacieron juntas en un caos de casi polvo, y cómo su destino explosivo va a sembrar las semillas para futuros mundos. Es la biografía completa de un ícono del cielo. Bueno, empecemos por algo muy básico que quizás ha desconcertado a más de una persona. Son un punto de referencia, sí, pero no siempre están ahí. Hay épocas del año en las que miramos al cielo y simplemente no están. ¿A dónde se van? ¿Se toman vacaciones cósmicas o qué? Es una gran pregunta, y la respuesta no está en ellas, sino en nosotros, aquí en la Tierra. Su visibilidad depende de 2 cosas. Primero, de dónde estamos parados en el planeta y en qué punto de nuestra órbita anual nos encontramos. Pensarlo así, la noche es la sombra de la Tierra. Lo que vemos es la porción del universo que el brillo de nuestro Sol no nos está tapando en ese momento, sino que la Tierra en su vuelta al Sol nos gira y nos pone a mirar hacia el otro lado. Has dado en el clavo. A medida que orbitamos, esa ventana nocturna va barriendo distintas partes del cielo, y la experiencia es muy diferente según tu latitud. Si estuvieras en el Ecuador, el cielo nocturno se renovaría casi por completo cada 6 meses. Sería un desfile constante de estrellas. Totalmente. Pero si te vas a uno de los polos, verías prácticamente las mismas estrellas todo el año, simplemente girando en círculos sobre tu cabeza como un carrusel. Y para la mayoría de nosotros que vivimos en latitudes medias, como en gran parte de América Latina, tenemos una mezcla. Hay una parte del cielo que siempre está ahí, la que apunta a los polos. Pero hay otra gran franja, la del Ecuador celeste, que cambia con las estaciones. Orión y su cinturón pertenecen a este segundo grupo. Por eso las asociamos tanto con el verano en el hemisferio sur. Exacto. Es cuando la Tierra nos posiciona para mirar directamente hacia esa región del espacio durante la noche. De acuerdo, eso explica el juego de las escondidas. Ahora vamos a lo que vemos cuando sí están. Parecen 3 puntos gemelos, pero eso es solo una ilusión. Una gran ilusión de perspectiva. Que en realidad no podrían ser más diferentes y ni siquiera están cerca una de la otra. Empecemos por la que está más al este, Alnitak. Aquí es donde la realidad supera por completo la apariencia. Alnitak no es una estrella. ¿Cómo que no? Es un sistema estelar triple, como mínimo. Lo que vemos como un único punto de luz es el brillo combinado de al menos 3 soles masivos atrapados en una danza gravitacional. Y la principal, Alnitak A, es una bestia cósmica, una supergigante azul. Supergigante azul suena impresionante. ¿Qué significa eso en términos que podamos entender comparado con nuestro Sol? Significa que nuestro Sol azulado parecería una canica. Se calculan entre 20 y 28 veces la masa del Sol. Y es, prepárate, cientos de miles de veces más luminosa. ¡Wow! Y está lejos, entre 800 y 1260 años luz, pero su energía tiene un impacto brutal en su entorno. Emite vientos estelares, chorros de partículas, a 2000 kilómetros por segundo. Un momento, 2000 kilómetros por segundo, eso es una velocidad demencial. ¿Y qué le hace eso al espacio que los rodea? Lo esculpe, literalmente. Esos vientos barren el gas y el polvo, pero más importante es su radiación ultravioleta. Es tan intensa que ilumina una nube de gas cercana, creando lo que conocemos como la nebulosa de la llama. Ah, la famosa nebulosa. La misma. Y no solo la ilumina, sino que su energía provoca reacciones químicas en esa nube, que pueden formar moléculas simples. Es una fábrica cósmica activa. Alnitak es la prueba de que estas estrellas masivas transforman su entorno y siembran la galaxia con ingredientes químicos necesarios. Increíble. ¿Qué pasa con la del medio? ¿Alnilam? Me imagino que su historia es igual de compleja. O incluso más extrema. Alnilam es la verdadera monarca del trío. También es una supergigante azul, pero lleva todo a otro nivel. Es aún más masiva, unas 40 veces la masa del Sol. ¿40? Sí. Y su luminosidad es apabullante, hasta 800,000 veces la de nuestro Sol. Y aquí viene la parte que desafía la intuición. Es la más lejana de las 3, a unos 2000 años luz. Espera, eso no tiene sentido. Si está casi al doble de la distancia que Alnitak, ¿cómo es que brilla con una intensidad parecida? Debería verse mucho más débil, por lógica pura. Y la respuesta te da una idea de su poder. Brilla con tanta fuerza intrínseca que compensa con creces la distancia.
Es como tener una bombilla de 20 vatios a 1 metro y un foco de estadio de 1.000.000 de vatios a 2 metros. El foco del estadio te va a seguir deslumbrando. Exacto. Alnilam es ese foco de estadio cósmico. Entiendo, pero dicen que está perdiendo masa a un ritmo millones de veces superior a la del Sol. ¿Se está desintegrando? Evaporando, en cierto modo. Sus vientos estelares son todavía más potentes que los de Alnitak. Imagina una olla de agua hirviendo con furia. Pues Alnilam es tan caliente y energética que está constantemente hirviendo y expulsando sus capas exteriores al espacio. Y esto la convierte en una de las principales fuentes de rayos cósmicos de la galaxia. Pasemos a la tercera, Mintaka. Se dice que esta esconde un secreto que es una joya para la astronomía. Absolutamente. Mintaka también es un sistema múltiple, muy complejo, con al menos 5 estrellas. Pero la pareja principal es el verdadero tesoro. ¿Por qué? Son 2 estrellas que orbitan tan cerca que, desde nuestra perspectiva, se tapan mutuamente de forma periódica. Una pasa por delante de la otra y causa una pequeña e irregular disminución en el brillo. Es lo que llamamos una binaria eclipsante. Ok, o sea que parpadea un poquito cada cierto tiempo. ¿Y por qué eso emociona tanto a los astrónomos? Suena sutil, pero es una de las herramientas de medición más poderosas que tenemos. Piensa que es casi imposible medir directamente la masa o el diámetro de una estrella lejana. Pero al observar cómo se eclipsan, Podemos calcularlo todo. con una precisión asombrosa. Usando las leyes de la gravedad de Newton, podemos saber sus masas, sus diámetros, la distancia entre ellas. Y solo por verla parpadear desde casi 1000 años luz, suena magia. No es magia, es física pura, pero sí que lo parece. Piénsalo como una balanza cósmica. El tiempo que tardan en orbitarse nos dice su masa conjunta. La duración de los eclipses nos dice su tamaño. Mintaka es un laboratorio natural que nos permite entender cómo son las estrellas masivas. Fascinante. Y tiene otra peculiaridad. Está ubicada casi exactamente sobre el ecuador celeste, y eso la convierte en una estrella de referencia universal. Significa que sin importar en qué hemisferio estés, en algún momento del año podrás ver a Mintaka. Una guía cósmica para casi toda la humanidad. Esto es increíble. Un sistema triple que es una fábrica química, una gigante que es un acelerador de partículas, y un sistema quíntuple que es un laboratorio. 3 universos en sí mismo. Pero las fuentes dicen que a pesar de todo, todas comparten un origen. Todas son hermanas, nacidas de la misma cuna cósmica. La Gran Nebulosa de Orión, M42. Es esa mancha borrosa que se puede ver a simple vista justo debajo del cinturón. ¿No es una estrella entonces? No. Es una inmensa nube de gas y polvo a unos 1344 años luz. Es una mezcla de caos y creación. Dentro de la nube, la gravedad empieza a juntar el gas en zonas más densas. A medida que el cúmulo se contrae, la presión y la temperatura en el centro se disparan, hasta que, ¡boom!, se enciende la fusión nuclear. El hidrógeno se convierte en helio y, ¡pum!, ha nacido una estrella. Y gracias a telescopios como el Hubble y sobre todo el James Webb, podemos mirar adentro. Las imágenes del James Webb de esa zona son de otro mundo. Te dejan sin aliento. Vemos estrellas recién nacidas envueltas en sus capullos de gas. Y a su alrededor, discos oscuros de polvo. Los discos protoplanetarios. Son los sistemas solares del futuro en plena formación. Estamos viendo el nacimiento de mundos en tiempo real. Es algo que nunca deja de maravillar. Son entonces estrellas jóvenes, vibrantes, pero que viven rápido y mueren joven. ¿Qué significa eso? Significa que su final será tan espectacular como su vida. La misma razón por la que son tan brillantes, su enorme masa, es también su sentencia de muerte. Queman su combustible demasiado rápido. A un ritmo increíblemente voraz. Una estrella como nuestro Sol vivirá unos 10.000 millones de años. Estas, solo unos pocos millones. Y cuando su combustible se agote, su final será catastrófico. La supernova. La explosión más violenta que el universo puede producir. El núcleo colapsa, rebota y la estrella se desintegra. Por un breve periodo, una supernova puede brillar más que toda su galaxia. Y las 3, Alnitak, Alnilam y Mintaka, están destinadas a ese final. Una muerte que, paradójicamente, las fuentes describen como un acto de creación. Es que es la base de todo el ciclo cósmico. Dentro de esos hornos nucleares se forjan los elementos más pesados. El carbono de nuestros cuerpos, el oxígeno que respiramos, el hierro de nuestra sangre. Elementos que no existían al principio del universo. Exacto. La supernova es el mecanismo de reparto. Esparce estos elementos por toda la galaxia, enriqueciendo el medio interestelar. Y crucialmente, de planetas rocosos como el nuestro. Y potencialmente, de vida. Su muerte es literalmente la semilla de nuevos mundos. Sin supernovas, no estaríamos aquí. Y lo increíble es que no tenemos que imaginarlo del todo. Tenemos un adelanto de ese final justo al lado, Betelgeuse. Exacto. Betelgeuse es la supergigante roja en el hombro de Orión.
Si las tres Marías son la juventud, Betelgeuse es el retrato de la vejez. Está en sus etapas finales. Recuerdo perfectamente el revuelo en 2019. Todos pensábamos que iba a explotar. La emoción era palpable, se especuló muchísimo. Al final los estudios demostraron que el gran oscurecimiento fue porque la propia estrella expulsó una gigantesca nube de polvo que nos tapó la vista. Fue como si hubiera estornudado. Algo así. Aún no sabemos cuándo explotará. Podría ser mañana o en 100.000 años, pero cuando lo haga será tan brillante que se verá desde la Tierra a plena luz del día. Durante semanas. Durante semanas. La constelación de Orión nos lo muestra todo. La cuna, la juventud y la vejez a punto de morir. Más allá de la ciencia, lo que es realmente poderoso es cómo estas tres estrellas han sido un punto de referencia para la humanidad a lo largo de la historia. Absolutamente. Y lo fascinante es su universalidad. Esa alineación tan perfecta las ha convertido en un lienzo para la imaginación humana. Los griegos vieron el cinturón del cazador Orión. Para los egipcios, su importancia era capital. Las asociaban con el alma del dios Osiris, y se cree que la alineación de las pirámides de Giza es un reflejo deliberado del cinturón. Y esa necesidad de darles un significado se repite en todo el planeta, pero cada cultura lo adapta. En América del Sur, los tupi-guaraní veían guerreros que anunciaban la estación de lluvias. Los mapuche las usaban en su calendario agrícola. En gran parte de América Latina son las tres Marías. En otras tradiciones, los tres Reyes Magos. Es el mismo objeto celeste visto a través de innumerables ojos y corazones a lo largo de milenios. Entonces, para finalizar, podemos ver cómo la tecnología moderna nos ha permitido pasar de ver mitos a entender la física estelar. Exacto. Y la pregunta es, ¿qué otros objetos, conceptos o fenómenos que hoy nos parecen simples, que damos por sentados, revelarán con el conocimiento del futuro una complejidad tan vasta e interconectada que hoy ni siquiera podemos empezar a imaginar?